Boa tarde, nós estamos no Aqui é Já, hoje é dia 8 de fevereiro de 2020 e o tema é o Uruguai que vem aí. Nós trataremos sobre o anteprojeto de lei, urgência e consideração, projeto esse do presidente eleito Lacalle Pou, que assumirá o mandato dia 1º de março. Nós sabemos que esse anteprojeto trata de vários aspectos: segurança, educação, economia, criação de agência de monitoramento das políticas públicas, criação do Ministério do Meio Ambiente, a regulação da mídia, trata da infância, pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Também trata sobre os combustíveis. Os nossos entrevistados de hoje são Wilder Cuesta e Carlos Valteiro. Carlos Valteiro, faça a sua apresentação. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Agora vou passar a falar em mi portuñol. Un saludo a todos los amigos que estén acompañando el programa. Y me presento, me llamo, como dijo la periodista, Carlos Valteiro. Soy un trabajador independiente, nacido y criado en esta frontera, militante de izquierda, marxista, y interesado, como todos nosotros, como es el título del programa, el Uruguay que se viene. Vamos a tratar de hacer un análisis lo más objetivo posible, sin dejar de considerar cómo hemos llegado a esto. La presentación sería esa entonces, reiterando el agradecimiento y le devuelvo la palabra a la Wilder. Bien, Wilder La Cuesta, militante social, sindical y integro el Partido de los Trabajadores Uruguayo. Trataremos de generar las expectativas, de cubrir las expectativas de los compañeros que van a interactuar con nosotros, y capaz que una de las cosas que también podría ser importante desde el punto de vista mío y desde que nació Aquí y Allá es lo que intentamos, la posibilidad de poder generar inquietudes, preguntas para poder lograr respuestas y a su vez generar más preguntas, a ver si vamos aclarando qué es lo que sucede. Así que trataremos en lo posible de meternos en el tema. Esta ley de urgente consideración es una ley que en realidad tiene mucha carne podrida adentro. Este gobierno que va a asumir tenía que hacer una cosa u otra, o bien se la seguía guardando como la guardó durante todo este tiempo, porque ahora sabemos que realmente la fue haciendo y la tiene craneada desde hace más de un año o un año y medio, con algunos insumos tal vez de último momento, pero en sí tiene mucha carne podrida y trataremos de ver qué es lo que podemos analizar. El gobierno o bien la dejaba para el 1 de marzo y la ponía arriba del 1 de marzo ya dentro del Parlamento, o la ponía con este escaso tiempo para que fuera de conocimiento de todos los ciudadanos uruguayos, e incluso brasileños y argentinos, que están también muy atentos a lo que sucede en Uruguay, pero viendo a ver qué reacción iba a sufrir, tanto política como social. Ahora, sí hay algunos temas ahí adentro que son de prioridad para este gobierno que va a asumir. Y dentro de esos temas están los que la compañera trataba de transcribir. También está telecomunicaciones ahí, como temas, digamos, prioritarios. En realidad toda el área estatal es de importancia para este gobierno, de una importancia mezquina. O sea, lo que pretende este gobierno es privatizar, tercerizar, y si lo logra, que fue lo que el padre no pudo hacer, es privatizar.
O sea, veamos cómo vamos entre Carlitos y la compañera tratando de ir desatando esta cuestión de la lei de urgência. Que bom. Eu convido os internautas que participem mandando seus comentários, as suas perguntas, compartilhem nas suas redes sociais e curtam a página do Aqui e Já no Facebook. Tenho uma pergunta para vocês, e qual é o Uruguai que vem aí? Começo contigo primeiro. Bueno, muchas gracias. Para contestarte esta pregunta, no hay más remedio como para llegar a esto, analizar de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos sin pretender hacer futurología. Sin embargo, dejando al final la posibilidad, es el abanico que se abre para el futuro en Uruguay. Para empezar a analizar eso, yo creo que es muy importante aclararle desde nuestro punto de vista el por qué se llega a esto. Dentro de lo que es la cuestión de poder en el mundo, la cuestión de clases en el mundo, y lo que ha sido la historia del Uruguay, la región no ausente a estas realidades, en el sentido de que desde siempre, a partir de y disculpame que empiece tan atrás, pero a partir de la Revolución Francesa, cuando se instaló de forma más notable por primera vez la clase burguesa en el poder, pasando por todas sus etapas de luchas internas, de disputas, culminando en dictaduras napoleónicas y en todo eso, cómo esa clase social fue aprendiendo a gobernar, fue adaptándose a las distintas circunstancias en todos los países. Una vez que suprimió el totalitarismo monárquico y la forma feudal de producción, adoptó como su ideología el capitalismo. Durante ese periodo fue que estos países se independizaron, aprovechando las convulsiones europeas con las guerras napoleónicas y todo eso, se fueron independizando y ya desde un inicio fueron gobernados por esa clase social que, si bien en Uruguay y en muchos países todavía con varios aspectos del feudalismo e incluso sociedades esclavistas, ya había una casta encaramada en el poder, la que posteriormente sería claramente la clase burguesa de estos países. Estas clases burguesas tienen en su interna muchas luchas internas por intereses e incluso por distintos sectores de la ideología de clase interna de ellos. Así es que estos países van pasando no en la última etapa, pero Uruguay, por ejemplo, en los años 30 tuvo algunos golpes de Estado, como el de la dictadura de Terra, después el golpe bueno de Valdomir y todo eso, no por una lucha contra un cambio social como se han dado en las últimas dictaduras, sino por luchas internas de una burguesía que todavía estaba aprendiendo. Y vaya si aprendió, y vaya si tiene el manejo del poder en el mundo. Y es en esas circunstancias, después de un largo periodo de gobierno con más éxitos y algunos fracasos, se llega a la historia contemporánea, donde en algún momento, sí, esa nueva clase que surgía a nivel mundial, no por no existir antes, sino por adquirir conciencia de su existencia, me refiero a la clase obrera, empezó a cambiar esta situación. O sea, la lucha ya dejó de ser solo una lucha interna entre sectores diferentes de la burguesía y pasó a ser una lucha contra una clase que se organizaba, principalmente a partir del comienzo de la Primera Guerra Mundial, lo que se llamó la Segunda Revolución Industrial. Y a partir de ahí la clase obrera empieza a tomar conciencia de su existencia y de su papel a partir del estudio de algunos
de Marx, de Engels, Lenin y una serie de pensadores, empezó a tomar una conciencia como clase y eso pasó a ser un peligro para el dominio de clase burguesa. O sea que las últimas dictaduras ya han sido en ese sentido, como la del 73 en Uruguay, la del 64 en Brasil y todas las sucesivas dictaduras de Argentina, ya con ese nuevo factor. Y siempre esta clase usa los medios que sea, me refiero a la burguesía, a la clase dominante, para mantener su dominio y su forma capitalista de administrar la economía. Lógicamente en beneficio de clase, de cualquier clase que esté en el poder, sea cual sea, va a trabajar para su beneficio. Y es así que después de cuando esa dictadura cumplió su papel en el sentido de masacrar lo máximo posible al surgimiento de la organización de las clases obreras, y una vez cumplido ese papel, bueno, otra vez la propia burguesía se saca al fascismo de encima, que es una herramienta más de la cual necesitaríamos otro programa para hablar específicamente de eso, se saca de encima y vuelve a asumir por ella misma el dominio de los países sin desarmar esa estructura fascista para ser usado en el momento necesario por la clase. Otro factor importante que no debemos dejar de considerar es que esas burguesías locales son la clase más, han aprendido a ser, sin hacer alarde de ello, la clase más internacionalista del planeta. Tanto es así que siempre las burguesías locales son imperialistas, porque ellos actúan como una sociedad con una dirección, en este caso el imperio de turno, ahora Estados Unidos, que ellos la ven sin hacer expresión directa de ello, como la dirección de la clase a nivel mundial. Y es por eso que siempre son aliados y pagan el tributo necesario para obtener el apoyo del imperio. El tributo necesario es sacar una parte mayor de la explotación que ya hacen a la clase trabajadora, sacar un poco o casi todos los recursos naturales de esos países y pagarlo como tributo al imperio que les permite seguir en momentos de emergencia, seguir ejerciendo el dominio sobre sus países. De ahí se explica cómo tranquilamente la cuestión de imperialismo para ellos no es visto como es visto por nosotros. Para ellos es la organización natural de la burguesía mundial. Tanto es así que también es natural para ellos que cuando un país, pongo el ejemplo de Cuba, logra a través de una revolución eliminar la clase burguesa, o sea, eliminarla no en el sentido físico, sino en el sentido de su función, y de alguna manera asume de una forma, de diferentes formas organizativas, pero me refiero al caso específico, aunque haya eliminado la burguesía de su país, luego tiene que luchar contra la burguesía mundial, porque no es por casualidad que Estados Unidos plantea un bloqueo a ese país y las burguesías mundiales lo apoyan mayoritariamente. Pero esa burguesía tiene en su interior sectores más intelectualizados, más humanistas, que es lo que llamamos sectores de la izquierda burguesa. Y ahora por fin llegamos, disculpen por haberme extendido, a la situación última de Uruguay, donde la izquierda organizada en un frente amplio que fue la esperanza de la clase obrera durante muchos años, fundada en el 71, poco antes del golpe de Estado, pocos años antes del golpe de Estado, sale de la dictadura muy lastimada, pero llena de esperanzas, y todavía manteniendo aquellos principios que fueron las que la vieron nacer, su plataforma, su propuesta, sus estatutos internos, su carácter de partido, de coalición de partidos y movimiento, con una participación intensa de las bases, de la gente, de los apoyadores de la idea. Y en el transcurrir de los años, después de perder algunas elecciones, ese Frente Amplio fue, por razones que serían útiles pero de muy larga
de muy largo tiempo analizarlas, fue entregando la dirección de eso que en un momento tenía un carácter un poco más obrero, a esos sectores burgueses de la izquierda, aclaremos bien, sectores izquierdistas, a nivel académico, intelectuales, personas muy bien intencionadas, que fueron de alguna manera para poder aplicar su plan, y un plan que fuera potable para las mayorías que no lograban ser convencidas. Eso es otro tema muy interesante a tratar. Se fue podando sus pretensiones en el sentido revolucionario de la palabra, y fue así que vimos como durante los años previos a la asunción de Tabaré Vázquez, que surgía en ese momento en el interno del Frente Amplio, un empresario, un médico, empresario de izquierda, burgués, asumió la dirección del Frente Amplio prácticamente a partir de ese momento como intendente de Montevideo, y ahí ya se empieza, eso fue en el 90, por ahí ya se empieza a ver los límites que tiene en el gobierno una izquierda dirigida por izquierdistas burgueses, por más que tengan buenas intenciones. Y es así que ese gobierno, en los primeros tiempos ya de la intendencia Tabaré Vázquez, tuvo que tomar una posición que para mí y para mucha gente fue un marco en lo que sería ese nuevo Frente Amplio que surgía, que fue el conflicto con los ambulantes en Montevideo, donde entre posicionarse del lado de los empresarios legalmente establecidos y los ambulantes, gente que se revolvía como puede en la calle para subsistir, Tabaré Vázquez no dudó un momento en sacar a la calle a la policía con sus perros, bajo la dirección de un señor Prat, que creo que después era el inspector en ese momento de la Intendencia de Montevideo, el inspector general, y esa gente fue sacado a palos como lo haría cualquier Partido Colorado o Partido Nacional. Eso fue analizado por muchos periodistas de derecha en esa época como si fuera un examen de ingreso. Incluso, no me acuerdo el nombre del periodista del Observador, dijo que la Intendencia de Montevideo era el claro demostrativo de que ese era el trampolín para que el Frente llegara al gobierno, porque había probado que podía ser un gobierno igual o mejor que los partidos tradicionales. Espero tener un minuto más para terminar con esto. Bueno, fue así que este gobierno, luego de perder un par de elecciones más, el Frente Amplio llega al gobierno y sigue, hace muchas cosas importantes, muchas cosas positivas. Ejemplos sobran, el Plan Ceibal, la construcción de centros educativos en todo el país, la oportunidad que tienen ahora los estudiantes del interior de hacer carreras terciarias sin tener que trasladarse a Montevideo, el Plan Universal de Salud, y un montón de cosas más que son, por supuesto, son y deben ser aplaudidas como un gran logro, un gran progreso del Frente Amplio, pero tiene sus límites. No nos olvidemos que durante esos años el Frente Amplio tuvo la suerte de agarrar una época en que algunos dicen de vacas gordas, otros como Mujica decía de viento de cola, donde los productos que vende Uruguay estaban bien cotizados a nivel internacional por una serie de razones, y eso permitió hacer un gobierno prácticamente de conciliación de clases, o sea, una clase obrera viendo atendido sus reivindicaciones más urgentes y sin atacar para nada los intereses del empresariado, de la burguesía. O sea, el capitalismo nunca funcionó tan bien, tan positivamente en Uruguay como funcionó en los años del gobierno del Frente Amplio. Y lograron, a pesar de eso, repartir un poquito. Insuficiente,
Y la prueba de la insuficiencia es que en ningún momento dejó de existir y aumentar aquel sector desplazado, aquel sector que todos los días el sistema vomita de su interna, que son las periferias, los asentamientos o la semiperiferias, esa gente que como muchos de nosotros a veces está semi enganchado, con un pie adentro y otro afuera del sistema, un almacenero de barrio que cierra 2 días porque le avisaron que gana la DGI, y aquellos que están ahí totalmente desplazados, sin oportunidades, con los cuales tiene que convivir el sector más pobre de la sociedad, víctima de la terrible consecuencia del aumento de la inseguridad, justamente por la desigualdad social. Los sectores que toman las decisiones, la alta burguesía, no conviven con eso. Esporádicamente a la calle le roban 2 botellas de whisky. Pero el que convive todos los días con el peligro de que un hijo del vecino le pegue una puñalada para robarle lo suficiente para comprarse una dosis de droga, es el pobre. Por eso entra tan fácil después el discurso de la derecha en el sentido de radicalizar la represión a esos sectores. Y bueno, pero creo que me extendí demasiado, no quiero monopolizar la palabra, y voy a dejar para mi segunda intervención lo específico, que es hacia dónde va ahora el Uruguay, y algunos artículos o algunas partes que le pueden interesar de esta tomada de fiebre que hace el futuro gobierno, lanzando un anteproyecto con un montón de cosas que saben que pueden ser podadas, sin que eso afecte lo que a ellos realmente les interesa, pero que de alguna manera, en lo discursivo de la propia oposición, pueda servir para decir que algo se ha logrado. Bom, antes de passar para o Wilder, nós temos o comentário de Pedro Araújo, dando boa tarde, um excelente programa e um ótimo trabalho do Grupo Aqui é Já. E a Yanina Rodrigues disse arriba Carlitos, que bueno, falando contigo. E aí temos o professor Eliezer, que está mandando também comentários, e a Alisson Carrasco dizendo que está muito interessante o programa. Eu passo para ti, Wilder, o teu parecer. Bien. Continuando con el hilo conductor que llevaba Carlitos, hay que decir algunas cosas. O sea, parte de la ley de urgente consideración, en realidad, la había aplicado el Frente Amplio en algunos puntos. El Frente Amplio en su campaña electoral habló de la suma de 2.000 efectivos de investigación encubierta. Algo que para nosotros que tenemos un montón de años, un tira era una cosa asquerosa dentro de... Y que un gobierno de izquierda proponga eso es bastante jodido. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Propone masificar más la cuestión de la represión, y yo quisiera saber qué va a hacer en la oposición el Frente Amplio ante algo que en definitiva lo iba a llevar a cabo. Porque esto va a ir al Parlamento, ¿no? Esto va a ir al Parlamento. La ley de urgente consideración va a estar en el Parlamento. Veamos de qué manera se mueve el FA con algunas propuestas que le allanan el camino a las propuestas que hace la calle. Con la cuestión de medio ambiente, se están dando todos los pasos finales, ya está todo aprobado para la instalación de una pastera en el Río Negro. O sea, ¿de qué medio ambiente vamos a hablar si estamos autorizando la instalación de una pastera que no la pudieron hacer pasar en Finlandia con 25 miligramos por millón de litros, y acá le autorizamos 75 o 100,
miligramos por 1.000.000 de litros. O sea, allá no las quieren ni ver, y acá los estamos autorizando. Y estamos viendo que las cianobacterias parece que este año vinieron con mucha más fuerza que el año pasado por la cantidad de acumulación de fósforo que hay, que no, la pastera lo va a agravar. O sea, ya tenemos la cuestión de que no se limitó la cuestión de la fumigación, que tiene un gran porcentaje de fósforo. Eso en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Con respecto al desguace de ANCAP, y también va a haber problemas, para ver de qué manera el Frente Amplio va a manejar eso. O sea, no nos olvidemos que Astori en pleno gobierno dijo que por cada tres jubilados, personas que se jubilen o se retiren de la actividad pública, solo iba a ser llenado un solo cargo. Los otros se iban a llenar a través de tercerizaciones. Este gobierno pretende llevar todo a través de tercerizaciones, pero no tercerizaciones como las que teníamos antes. O sea, se contrataba un camión para trasladar a los funcionarios del ente. No, hoy se contrata el camión, el chofer, los obreros que tienen que realizar la tarea. Y como si fuera poco, ahora estamos contratando a través de tercerizados, en gobierno frente amplista, administradores, o sea, gente para dentro de la administración, hasta con cargos de subgerente. ¿Cómo van a ser? O sea, tenemos que analizar eso. ¿Qué tanto se va a resistir la oposición a la ley de urgente consideración si ya estamos llevando a cabo este tipo de tareas? Con respecto a las telecomunicaciones, y las telecomunicaciones hay que leer un poco profundamente lo que proponen, pero va rumbo a que quede todo en manos de muy poca gente con mucho capital, y a veces sin capital, seamos honestos. Hay gente que no tiene mucho capital, pero tiene sí la muñeca necesaria para poder llevar adelante esas cosas, y después sí hacer mucho dinero en ese sentido. Las telecomunicaciones también se van a resentir en ese sentido. Y pueden decir, sí, pero ¿qué hizo el Frente Amplio? Que somos uno de los mejores países en tecnología. Sí, somos uno de los mejores países en tecnología, pero no nos olvidemos que dentro de este gobierno no se derogó el decreto de Jorge Valle de vender la señal a Movistar y a Claro. Y no quiero, antes de cederle la palabra a Carlitos, no quiero que se nos pase el tiempo. Yo no manejo muy bien los tiempos, a veces me gustaría mucho hablar de la propuesta de parte que está surgiendo de parte de los trabajadores. Yo hoy no vine en representación de los trabajadores, vengo en representación como militante social, pero sí soy un militante sindical, y está partiendo de adentro del secretariado de la central la posibilidad de un referéndum. Es la herramienta a la que han llegado todas las movilizaciones con un poco de fuerza en lo que tiene que ver con contrarrestar las leyes que vienen del Parlamento. Y también me gustaría referirme en el transcurso de este programa a las cuestiones anticonstitucionales. Cuando nosotros vamos a estudiar a la escuela o al liceo, nos enseñan lo que es la Constitución, algo intachable, algo que no se puede poner en duda. Bien, acá tenemos un montón de cosas que tienen dudas, y de las cuales, Carlitos lo decía recién, las esperanzas que habían, hay muchas, que la verdad es que el Frente Amplio debería de haberlas llevado a cabo. La derogación de la ley de impunidad, que después de 30 y pico de años, 40 años, logramos que se declare anticonstitucional en base al esfuerzo
al esfuerzo de las movilizaciones, cuando el gobierno podría haberla dado de baja, simplemente haciendo un proyecto de ley que la eliminara. Entonces, no nos embarquemos llanamente en la cuestión esta de un referéndum. Estamos hablando de un referéndum para ir contra un montón de cosas en las cuales hasta el mismísimo gobierno Frente Amplio se preocupó de desnostar. O sea, el gobierno habló muy mal de la educación o de los educadores que están en la educación. Eso hizo que la gente, la población, tomara partido en esa cosa en contra de la educación. Con la seguridad pasa lo mismo. Acabamos de salir de un referéndum con la educación. Ojo, 47% de la población votó a favor de que existiera más represión. Vamos a ir a hacer un referéndum contra esta ley de urgente consideración, que adentro de la ley está implícito la cuestión de la represión. ¿Qué queremos ir? ¿Queremos ir a perder el referéndum? ¿Es esa la intención? ¿Cómo vamos a revertir esa situación de que no hace 4 meses que nos decía que el porcentaje era sumamente elevado? Vamos a seguir interactuando aí com o Carlito. Eu tenho uma pergunta aqui do professor Eliezer. Quais são os instrumentos que a classe trabalhadora tem à sua disposição para lutar contra o próximo governo uruguaio? No curto prazo, há uma possibilidade da construção de uma forte unidade desses grupos e tendências políticas? Quem de vocês? Perfeito, muito obrigado pela pergunta. O companheiro Eliezer fez a pergunta. Sim. Bueno, siguiendo con esto, para contestarle la pregunta, sí, claro que sí, siempre hay posibilidades organizativas que pasan básicamente por la concientización de clase. El primer paso, o sea, cuando vemos que muchos trabajadores, y permitime que traje escrito porque hay mucha cosa, dice, pasada una elección, ganamos y vamos a tener un país, el Uruguay, presidido por el nieto, por parte de padre, de Carlos Lacalle y Hortensia de Herrera y Uriarte. Nieto por parte de madre de Alejandra Po de Santiago y de María Eloísa Julia Brito del Pino Bordoni. Voy a respirar porque son muchos apellidos. O sea, vamos a tener un presidente, hijo de Luis Alberto Ramón Lacalle de Herrera y María Julia Po Brito del Pino. O sea, me estoy refiriendo a Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Po. Un oligarca inútil, un parásito, y uno no puede, que está con casi 50 años y nunca trabajó en su vida, ha vivido de su apellido, y que un trabajador en un barrio se alegre porque este tipo va a presidir el país, como una herramienta del conjunto de la burguesía, y me refiero a la palabra oligarquía con su significado original, o sea, aquello en que degeneraba, según los estudiosos, creadores de esos términos que fue la antigua Grecia, en lo que degeneraba la aristocracia, que era, traduciendo de alguna manera, porque hay varias traducciones, el gobierno de los buenos, o el gobierno de los mejores, que degeneraba en lo que es la oligarquía, que es el gobierno de los pocos, una plutocracia, el gobierno de los ricos también podríamos agarrar para el término menos usado. Pero son estos tipos que han gobernado desde siempre el Uruguay. Son estas personas que en determinados momentos históricos, como este que estamos viviendo, ante la imposibilidad de esa izquierda, de esa burguesía buena de izquierda, de llevar más allá las mejoras, a pesar de haber agarrado una época de vacas gordas, termina demostrando su fracaso y no tiene más remedio que
volver a entregar el poder, el gobierno, el poder siempre estuvo en manos de la misma clase, pero el gobierno, al sector más radical de derecha y de extrema derecha, que viene al país a aplicar lo más salvaje de la economía capitalista, que es el neoliberalismo. Mientras la izquierda burguesa intenta aplicar aquello de Adam Smith, creador del liberalismo económico y todas aquellas medidas de un Estado protector, estos vienen con la teoría de Adam Smith y la Escuela de Chicago y los Chicago Boys y todo esto, a aplicar el capitalismo más radical, más explotador, que es su propia tumba, porque es un capitalismo que elimina el consumo, elimina el consumidor. Lo vimos en Argentina. Pero ¿qué pasa? Ellos vienen para ejercer eso por un tiempo y saben que eso es a término, porque no quieren llegar a la convulsión social, no son bobos, tienen siglos de dominio. Entonces, luego de pasado ese periodo de la gran transferencia de todas estas reservas que durante mucho tiempo fue sacada del lomo del trabajador para de alguna manera acumular, como vemos claramente en tu país, en Brasil, unas enormes reservas históricas en Brasil, que ahora vienen estos tipos, como Bolsonaro, que es un mamarracho, pero está al servicio de la burguesía brasileña, que viene a transferir esa plata a los bolsillos de la alta burguesía. No importa que el pequeño burgués que se cree rico, el que tiene un comercio, se funda, porque al eliminar la demanda, al sacarle salario a la gente, se funde el comerciante, se funde el pequeño fabricante, el prestador de servicio va a prestar mucho menos servicio, pues la gente tiene que comer y lo último que queda es arroz con feijón. Y bueno, y por ahí tienen que mantener eso. Y estos tipos saben que van a gobernar a término, como lo sabía Macri en Argentina, pero vienen a cumplir una función. En algún momento he charlado con amigos que hasta suena como una jugada ensayada. O sea, viene, y de ahí nos explicamos, un Martínez, en un debate con este sujeto que acabo de describir, Luis Lacalle Pou, en un debate balbucea y tartamudea, mientras un letrista de murga sentado en la mesa de un bar con un vaso de vino, es capaz de escribir una letra que nos emociona hasta las lágrimas y enciende un montón de luces, aclarando, dando vuelta a un personaje como este. Entonces, por eso digo, a veces parece jugada ensayada. La ley de urgente consideración, nada más es que la puesta en práctica o las herramientas para poner en práctica este neoliberalismo que se viene. Por ejemplo, la ley de medios, a la cual se refería Ulde, toca quirúrgicamente todos aquellos aspectos que tienen que ver con la prohibición a los monopolios, a que solo una familia o solo una empresa pueda ser dueña de toda la comunicación en un país. Hoy la ley que tenemos dice que un prestador de servicio de televisión por cable no puede tener más del 25% del mercado nacional. Esa parte se elimina totalmente. Puede llegar un empresario y tener el 100% de la televisión por cable en Uruguay. Otra prohibición es la que un propietario de un cable o un canal de televisión abierta no pueda ser a la vez propietario de la telefonía celular privada del país. Bueno, eso se deroga de plano. Hoy, a partir de esa ley, si se aprueba, el grupo Clarín va a ser dueño de toda la televisión uruguaya, todos los canales y la telefonía. ¿Y qué pasa con eso? Usando la maquinaria del Estado por tantos años bancada por el pueblo uruguayo para que tengamos una de las mejores tecnologías en la región en materia de comunicación. Bueno, resulta que eso va a ser todo entregado a manos privadas, así como el monopolio de ANCAP y los combustibles, que ya en su fundación en 1931,
ya en aquel momento causó resistencia por parte de los que nos vendían combustible cuando se negaron a vendernos petróleo para que el Uruguay lo pudiera procesar y tener una destilería. Tanto es así que en Uruguay se llama nafta la gasolina, porque el país que nos vendió en aquella época fue Rusia, porque Estados Unidos y otros que le mandaban petróleo a Uruguay se negaban a mandar petróleo crudo, lo querían mandar ya refinado. Entonces eso que desde esa época y que durante mucho tiempo se mantuvo, ojo que fue en el gobierno de Terra, donde se decidió eso, se construyeron la refinería, después se la amplió y todo eso, en el 43, 44 se terminó con todo ese trabajo, que es lo que tenemos hasta hoy, y hoy lo quieren simplemente entregar a los privados y transformar ANCAP en una sociedad anónima que cotice en la bolsa, o sea, pasarla a manos privadas, ese monopolio del Estado. O sea, terminar sin hablar con lo de la herramienta necesaria para la aplicación de eso, que es el aumento de la represión. ¿Y por qué esta clase social, en dictadura o en democracia, mantiene las Fuerzas Armadas y la policía exactamente con la misma formación? Fascista. Un chico, un vecino, entra a la policía, lo vimos crecer, y a los 6 meses hablamos con él, y él está considerando pichi a los que se criaron jugando el fútbol con él, a los padres de esos muchachos, anda con los deditos en el chaleco, sacando pancita, porque a veces ni pecho tienen, y son unos personajes, pero por suerte la mayoría de ellos van madurando y van, pero la doctrina que se le da ahí adentro es esa, ni que hablar en las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué un gobierno de 15 años del Frente Amplio nunca entró, nunca tocó, nunca se interesó por ver cómo se adoctrinaban esos soldados, esos policías? Porque simplemente hace parte de la misma clase social. Y el instrumento que tiene esa clase social para aplicar las medidas que sean necesarias para seguir ejerciendo su dominio, la herramienta que necesitan es el fascismo. Lo aprendieron a usar y lo usan. Podríamos seguir desmenuzando la ley pero en resumen, Wilder tiene más capacidad de desmenuzarla que yo, pero en resumen es eso. Y esto va a depender de la aplicación, el éxito o el fracaso de eso, va a depender, por eso decía no hacer futurología, va a depender de lo que logren las minorías concientizadas y todavía no idiotizadas por esa máquina bestial que es la que nos machacan desde la cuna, de la normalidad de los medios de producción con propiedad privada, los medios de producción, la normalidad del Estado como el monopolio del poder y el uso de las armas, lo natural que es la explotación por parte de un patrón, la obtención de ganancias al máximo nivel posible de sus trabajadores. Eso todo nos es inculcado desde la cuna para aceptar como si fueran cosas naturales, como si fueran cosas, una creación divina que tenemos que aceptar porque el mundo es así. Me imagino que en la época anterior, antes de la Revolución Burguesa, serían criados así y vivirían así, pensarían así hacia la monarquía, hacia el rey. O sea, es una maquinaria tan poderosa que nos rodea desde el momento que nos levantamos, cuando prendemos la radio para ver si va a llover, cuando prendemos un canal de televisión para mirar una película. En todo eso viene el mensaje naturalizando esas creaciones humanas que son las que fundamentan el dominio de una clase social. Entonces por eso es que muchos trabajadores y trabajadoras no logran concientizarse. Hay que ir contra un montón de cosas, y aquí redondeo la respuesta del ESER, hay que ir contra un montón de cosas para seguir trabajando en esta etapa que nos ha tocado vivir, para seguir concientizando a la gente y lograr la formación de un partido, o como se llame, obrero para que decida llegar al poder y practicar, no tengamos miedo a las palabras, llegar a una revolución, así como fue la revolución burguesa, una revolución obrera. Es eso.
Max Sandetsky, dando uma boa tarde a todos, né, um internauta, e falou que ótimo programa e está acompanhando de São Paulo. Também a Suzana Bica mandou um positivo para o nosso programa. Eu quero ler aqui uma pergunta da Yanina, que ela fala o seguinte: no supieron sostener la nueva clase obrera. El Frente Amplio generó tanto consumismo a esa nueva clase obrera que no supo cómo contener la burguesía de izquierda. La verdad es que no haya el Frente Amplio sabido contener esta nueva generación. El Frente Amplio no hizo nada para educar a todos los jóvenes. Todas las escuelitas de todos los partidos que integran el Frente Amplio cerraron, dejaron de formar gente. Eso fue, lo hemos hablado con montones de compañeros, porque aunque parezca que capaz que aquí yo y Carlito estamos en un rol muy anti-frente amplista, en realidad todos, yo y Carlitos tenemos muchos amigos y muchos conocidos, con los que incluso para estar actualizado vas conversando con ellos y vas hablando con ellos. La base frente amplista está ávida de poder tener conocimiento y actualizarse, y son los que hablan de la revolución socialista, que no es lo que sucede con sus líderes. Si vos cerrás la escuela de formación, donde para leer ciertos libros necesitas un instructor que te guíe, no porque no tengas conocimiento, sino que necesitas un intercambio para poderte formar. Bueno, todo eso desapareció. Y cuando tomamos como hechos políticos de una terrible envergadura, como puede ser darle lugar a las minorías, lo que mencionaba Carlitos, la cuestión del plan Ceibal y todas esas cosas. Si tomamos eso como que esa es la terrible política, si antes de que el FA fuera gobierno decía que eso había que hacerlo, eso estaba. O sea, lo que habría que ver es de qué manera salíamos de esos pequeños logros para ir rumbo al socialismo. Y no tomar como carta de crédito esto fue lo que hicimos, y que esas credenciales iban a tener valor hasta cuándo. ¿Hasta cuándo iban a tener? Y este problema al que vamos hoy, a los gobiernos de alternancia que se ha dado en llamar, que en realidad quien realmente lo ha vivido en profundidad ha sido Chile. ¿Qué sucede con estos gobiernos progresistas que pierden para un gobierno de derecha, y viene el gobierno de derecha y hace pomada todo lo que logró lo poco que logró ese gobierno progresista, lo hace pomada, y después cuando vuelve el gobierno progresista, con la cuestión verso de que hay que respetar los contratos internacionales, que no sé qué, que no sé cuánto, no se deshace nada de eso. Entonces vamos de un gobierno progresista a uno de franca inclinación capitalista, y cada vez el gobierno progresista va a tener menores posibilidades de moverse para lograr cosas, porque se detuvo, porque la única solución es ir hacia la revolución socialista. No tiene salida, el sistema mundial del capitalismo no tiene salida. Montones de veces nos preguntan, ¿y ustedes cómo van a salir con el socialismo? O sea, ¿dónde están las mejoras del socialismo? Y durante mucho tiempo había que explicar lo que era el socialismo. No, les pedimos a los señores estos que hacen las preguntas de cómo vamos, cómo vamos a ir al socialismo si el capitalismo ¿dónde está? ¿Qué solución le dio al hambre en el mundo? ¿Qué solución le dio a las guerras en el mundo?
¿Qué solución le da a la contaminación ambiental en el mundo el capitalismo? No hace nada. El capitalismo es el creador de las guerras, del hambre, de la muerte. El capitalismo hoy no deja que sancionan a las personas que van a salvar a los inmigrantes que están cruzando el océano. Eso es el capitalismo. Eso es el capitalismo. Esto que se dice, la iglesia de Notre Dame se prendió. ¡Pah! ¡Qué horrible! No sé qué, no sé cuánto. Todos los días del año, durante 365 días al año, Israel está bombardeando a Palestina. Todos los días, por lo menos, caen 1 o 2 misiles en Palestina. ¿Le preocupa a mucha gente? No. Y es culpa nuestra. Culpa nuestra, culpa del Frente Amplio, culpa del PT en Brasil. ¿Qué es lo que nos están diciendo? No, vayamos paulatinamente. Posiblemente el PT sea gobierno dentro de 2 o 3 años. Posiblemente el Frente Amplio vuelva en el 2025. Ahora, para un candidato como Martínez, que puede esperar tranquilamente porque debe tener un colchoncito económico, puede esperar 5 años para ver si el FA vuelve a ser gobierno. Pero el pueblo no. El pueblo la va a vivir ahora, ya. Tanto los brasileños como los uruguayos. Y una cosa importantísima es que gracias al aparatito pero más allá nosotros acá, los que estamos en la línea, que vemos, o sea, la realidad con muy escaso tiempo la estamos viendo. O sea, ya vimos quién era lo que estaba haciendo Bolsonaro y no logramos que en Uruguay revertir la situación para que no asumiera un presidente como Carlitos se encargó de enumerar las características de este fenómeno en la calle Pou. Digo, hay muchas cosas para hacer, pero siempre que volvamos a las raíces de lo que realmente es, y es ir por la revolución socialista. Bom, José Luiz Protti diz abraço a todos os companheiros do painel, comentário ante sus críticas, que são bem-vindas sempre. El gobierno del Frente Amplio no puede ser otra cosa que el resultado de los grupos de intereses sociales, políticos y económicos que presionan un gobierno. Eso es así en Uruguay, en Brasil, Argentina y en cualquier parte del mundo. Por eso las contradicciones del gobierno no son otra cosa que el campo donde confrontan esos intereses. Sin embargo, como ustedes han demostrado, la agulla del progresismo es más a la izquierda, pero el nuevo momento nos exige nuevamente reorganizarnos para resistir y avanzar hacia espacios de acumulación para fortalecer las fuerzas de los cambios profundos. Hay que seguir luchando. O professor Eliese Pacheco, que nos assiste de Porto Alegre, grande responsável pelo Campus IFSU em Livramento, manda abraço a todos. Bom, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para fazer um paralelo do que está programado para o Uruguai com o que está acontecendo aqui no Brasil, com essa reforma trabalhista e até mesmo no Rio Grande do Sul, nesse governo, com a retirada dos direitos do funcionalismo público. Wilder está más capacitado que yo para, sí, porque ha estado en esa lucha. Sí, y pedimos un cierto grado de disculpa a los compañeros internautas, hermanos brasileños de lucha, que a pesar de que es un tema el cual habíamos sido convocados, que tenía que ver con hacia dónde va el gobierno uruguayo, la cuestión era refregar un poco una cosa con otra para ver que no hay gran diferencia en lo que acontece en Brasil. Ni en Brasil, ni en Chile,
ni en ningún lado. Observemos y prestémosle mucha atención si es que los compañeros hermanos chilenos logran desenvolverse de tal forma que puedan despegar. Si despegan, creo que vamos a tener que ir para allá a tomar clases de cuáles serían las iniciativas que tendríamos que tomar. Las fuerzas para la reorganización están ahí, afuera de la puerta. Ahora necesitamos disposición para eso. Y para ir con disposición necesitamos también no generar falsas expectativas. Pero no es para nada diferente lo que sucede en Brasil. Y la retirada de derechos de los funcionarios públicos de Rio Grande do Sul, lo más factible que eso, lo más factible no, o sea, van a ser una fuerza enorme porque sea a nivel federativo, a nivel de todo Brasil. He estado muy cerca de los compañeros que han llevado la lucha adelante, han dado una batalla enorme esos compañeros, pero es tan grande el destrozo que hay en las masas, es tan grande lo que se ha permitido destrozar desmovilizando a los compañeros durante tanta cantidad de años, que poner a movilizar a todos los compañeros y empezar a concientizar a todos los compañeros lleva un trabajo enorme. El problema está que estos gobiernos progresistas han tenido mucho cuidado con las movilizaciones. Lula estuvo preso y la CUT no sacó a la gente a la calle. Argentina tuvo casi presa Cristina Fernández. Los aliados peronistas dentro de las centrales de trabajadores no sacaron a la gente a la calle. Y no la sacan, bueno, la crisis de 2002 en Uruguay, o sea, Tabaré Vázquez hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que se le preste el dinero para que termine de gobernar Jorge Valle, para que la movilización no tomara las calles. Porque hay un problema, si la movilización toma las calles, empiezan las reivindicaciones, no las por las que la gente sale a la calle, sino las que después la gente descubre que tiene dentro de su plataforma. Entonces, hoy vamos por una, mañana vamos por dos, y si cuanto más demore la gente en la calle, llega un momento que tenemos una plataforma de 30 o 40 puntos que hay que cumplir, o sí. Y desmovilizar a esa gente no es desenchufar la portátil y que se apague la luz, porque tenemos la particularidad, cuando nos movilizamos, de que generamos muchísima cantidad de energía. Cuando vos mirás para atrás y tenés 3 o 4 compañeros, vas con un paso medianamente acompasado. Ahora, si vos mirás para atrás y tenés 150.000, 200.000, 1 millón de personas, no te para nadie. No te para nadie y no se van a fijar quién era o quién deja de ser el presidente. Entonces, sí, y vamos por un buen camino. Veamos como logramos movilizar y concientizar. Bom, nós agradecemos então a participação de vocês e agradecemos a participação também dos internautas. Convidamos para o próximo Aqui/Já para que vocês curtam, compartilhem, assistam. Muito obrigada. Uma boa tarde.